Estamos viviendo tiempos difíciles en lo económico y muchos gobiernos del mundo piensan que la mejor manera de enfrentar estos nuevos tiempos es subiendo los impuestos. Me llamó poderosamente la atención, sin embargo, la actitud del gobierno de la Comunidad de Madrid, que encabeza Isabel Díaz Ayuso, que tiene una filosofía distinta. Esta filosofía es exactamente la contraria: más libertad, menos impuestos. Yo quiero agradecer la presencia en este espacio a través de una videollamada del consejero Javier Fernández Lasqueti. Él es consejero de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, presidida, como lo he dicho, por Isabel Díaz Ayuso. Consejero, gracias por tomar esta videollamada. En este momento, bueno, tanto en el gobierno nacional de España como en muchos gobiernos de Europa, del continente americano, los gobiernos lo que están tratando de hacer es subir impuestos. Dicen que lo hacen por el bien de todos. Ustedes tienen una filosofía distinta. ¿Por qué? Bueno, porque creemos en la libertad de las personas, creemos en la propiedad y que hay que respetarla, y además porque comprobamos que da buen resultado. La Comunidad de Madrid, la región de Madrid, lleva 18 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Y vemos los resultados. El crecimiento económico de Madrid a lo largo de estos 18 años ha sido mucho mayor que la media nacional, ha sido 11 puntos mayor que la media nacional, ha generado más oportunidades, más empleo, más capacidad para que las empresas, las pequeñas, las medianas, las grandes, los autoempleados, puedan contratar a más personas, de manera que al final ese efecto de la bajada de impuestos y de la libertad económica redunda en un beneficio para todos, en un beneficio que alcanza literalmente a todos y que, por cierto, permite además que tengamos finalmente una recaudación mayor que nos permite financiar también los servicios públicos, unos servicios públicos de primer nivel, tanto en salud como en educación o en personas mayores, como los que tiene la Comunidad de Madrid. Luego, en Madrid, ya no solamente porque creamos algunos que así son mejor las cosas, sino por demostración sabemos que con menos impuestos y con más libertad funcionan las cosas mejor. Consejero, ¿qué impuestos han bajado a lo largo de estos últimos años en la Comunidad de Madrid? Dice que ningún impuesto ha subido, pero Ningún impuesto, que muchos se han bajado. ¿Cuáles han bajado? efectivamente. Las regiones en España tenemos responsabilidades importantes en cuanto a los impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre las herencias, el impuesto sobre las sucesiones. En Madrid está bonificado al 99%, por tanto es prácticamente simbólico lo que se paga. Eh, para hacernos una idea, la herencia media en Madrid paga en este momento 44 euros, que sean más o menos $50 de impuesto de sucesiones. Si no lo hubiéramos bonificado como otras regiones en España, pues estaría pagando 4.400 euros, o sea, por tanto casi 5.000 dólares. Eh, Impuesto de sucesiones, impuesto de patrimonio. Impuesto de patrimonio es un impuesto que ahora les gusta mucho, hay mucha gente que lo defiende, bueno, pues porque leen a Piketty, entonces creen que hay que hacer algo así, pero es una grave equivocación. En Madrid está bonificado al 100%, no existe. Como por cierto pasa en los demás países de la Unión Europea, en ningún país de la Unión Europea hay impuesto de patrimonio y desgraciadamente ahora vemos como en muchos países latinoamericanos se quiere poner un impuesto a aquel que ha obtenido una ganancia de su trabajo o de su negocio. Yo creo que eso es un error. Tercer impuesto que hemos bajado varias veces es el impuesto sobre la renta. Lo que nosotros llamamos impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre los ingresos de las personas físicas, las personas naturales. Y ese impuesto lo hemos bajado 5 veces, la última vez ha sido este mismo año, ha bajado medio punto en cada uno de los tramos, de tal manera que ahora mismo, por ejemplo, en Madrid, comparado con otras regiones españolas gobernadas por socialistas, pues hay una diferencia de 6 o 7 puntos en cuanto a lo que se paga en impuesto sobre la renta. Y pasa una cosa muy interesante, y es que cuando presentamos la última eh, propuesta, que es la que está ahora mismo en vigor, de bajada del impuesto sobre la renta hace unos cuantos meses,
bueno, pues nuestros opositores, socialistas, comunistas, nos decían, bueno, pero es que con eso los servicios públicos se van a ver perjudicados. Y entonces, como llevamos 18 años seguidos y tenemos un track record que podemos enseñar, sacamos las cifras y vimos, oiga, no, es que las otras veces, las otras 4 veces que se bajó el impuesto sobre la renta, resulta que en vez de bajar la recaudación, aumentó, subió la recaudación por impuestos sobre la renta, porque sencillamente hubo más actividad económica. Y creemos que eso es positivo, eso es bueno, eso permite financiar los servicios públicos, pero al mismo tiempo permite que cada persona se quede con una parte mayor de lo que se ha ganado con su talento, con el sudor de su frente, y eso beneficia a todos. Muchas veces quienes elevan los impuestos, los políticos que elevan impuestos, dicen que lo están haciendo para favorecer a los más pobres. ¿Es cierto eso? ¿Han salido perjudicados los más pobres en la Comunidad de Madrid por estas bajas de impuestos? No, es al contrario. Fíjese, por ejemplo, le decía antes, prácticamente hemos suprimido el impuesto sobre las herencias. Bueno, pues de eso, desde que entró en vigor, se han beneficiado 900.000 madrileños, que no han tenido prácticamente que pagar casi nada de impuesto sobre la herencia. Bueno, de esos 900.000 madrileños que se han beneficiado, 700.000 eran madrileños que recibían una herencia inferior a la media. Luego, por tanto, hay muchísimas más personas que se han beneficiado, que tienen rentas e ingresos medios o bajos que rentas muy altas, ¿no? Esta tendencia a pensar como si solamente esto fue una cosa que beneficiara a 4 ricos, pues no es verdad. Le pongo otro ejemplo. Ujú. El ahorro medio por madrileño a lo largo de estos 18 años de bajadas de impuestos ha sido de unos 17.000 euros, por tanto, digamos, unos 18.000 y pico dólares acumulados en estos años. Bueno, pero para un madrileño con ingresos muy bajos, de los más bajos, para él no ha sido un ahorro de 18.000 euros, sino ha sido un ahorro de más de 60.000 euros, por tanto, de unos 70.000 dólares en 18 años. Lo que equivale más o menos a 3 años de sus ingresos íntegros. Entonces, es falso y es absolutamente mentiroso cuando se presentan las bajadas de impuestos como una cosa que a quien beneficia más es a los más ricos, cuando en realidad quien beneficia más es a la gente normal, a todo el mundo, al que no tiene ni recursos ni capacidad de hacer una estructura financiera que le permita optimizar su manera de pagar impuestos, no, a la gente normal que cobra de su planilla, que cobra de su trabajo y que lo que no puede ser es que el Estado, para imponer las preferencias de los gobernantes, del presidente de turno, pues le quite un 20, un 30 o un 40% de lo que gana y se lo quede para hacer las preferencias de otros. Funciona mejor cuando es la gente la que toma las decisiones sobre su propia vida y sobre su propio dinero. Consejero, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha venido impulsando una ley de mercado abierto y desregulación. ¿Qué es esta ley? ¿Qué implica? Bueno, eso es algo que yo creo que también eh, posiblemente en México pueda tener interés porque España, como México, es un estado muy descentralizado, en el cual las comunidades autónomas, las regiones, el equivalente a los estados mexicanos, tenemos muchos poderes. Por ejemplo, de regular determinadas cosas, pues cómo se ejerce una profesión o cómo se tiene que prestar un servicio. Eso, en general, la regulación siempre tiende a hacer las cosas más complicadas porque añade costes, porque es anticuada, porque le mete a uno más trámites y más problemas. Pero claro, cuando en el caso de España, que hay 17 comunidades autónomas, nos encontramos con que hay 17 regulaciones diferentes para hacer lo mismo, pongamos por caso, para instalar un elevador. ¿No? Bueno, una empresa que instala elevadores en España tiene que adecuarse a la normativa de 17 regiones distintas o de 17 estados distintos. Eso es lo que hemos suprimido en Madrid con esta ley de mercado abierto. Lo que hemos decidido es que vamos a dar por buena las permisos, las licencias, las homologaciones que cada empresa traiga de su comunidad autónoma de origen. Dicho de otro modo, si usted sabe instalar elevadores en Cataluña,
pues damos por hecho que lo sabe instalar en Madrid, solo faltaba, ¿no? O si usted sabe instalar aire acondicionado en Andalucía, pues por supuesto, ¿cómo no va a saber en Madrid? ¿Qué queremos, qué buscamos con esto? Primero, que haya menos trabas regulatorias y segundo, que haya más competencia. La competencia es buena, la competencia tiende a favorecer al consumidor, tiende a abaratar los precios y a mejorar el servicio. Bueno, pues eso es lo que queremos que haya en Madrid. En Madrid ha funcionado bien el camino de la libertad económica en el campo que tenemos. Por ejemplo, en Madrid es la única región de España donde hay libertad completa de horarios comerciales, pero también dentro del propio sector público. En Madrid, en el sistema sanitario, en el sistema público de salud, hay libertad para elegir médico y libertad para elegir hospital. O en el sistema de colegios públicos hay libertad para elegir colegio y el 95% de los padres pueden ir al colegio que eligen como primera opción. Y eso funciona bien porque al final también introduce un factor de competencia, de deseo de hacerlo mejor y de servir mejor a los demás. Recuerdo cuando yo he vivido en Europa que hay muchos países en los que precisamente no se permite la apertura de comercios los domingos o no se permiten horarios amplios, son horarios muy restringidos. Entonces en Madrid hay completa libertad, un comercio puede abrir cuando quiera. Efectivamente, eso que en Latinoamérica es lo normal y Así es. en Ujú. Estados Unidos es lo normal que cada uno, el que tiene un comercio, pues lo abre y lo cierra cuando quiere, ¿no? Bueno, pues no, por motivos muy variados, en muchos países europeos y en prácticamente todas las regiones españolas, excepto Madrid, el Estado te prohíbe abrir, por ejemplo, tu comercio el domingo o abrir tu comercio el sábado por la tarde. Es una cosa absurda. En Madrid lo liberalizamos eso hace 10 años y por supuesto nos decían, uff, si se pretende hacer esa medida liberal de que se pueda abrir los comercios en cualquier momento, desaparecerán todos los pequeños comercios. Bueno, pues han pasado 10 años y resulta que hay más pequeños comercios que nunca. O sea que no era verdad lo que nos decían. Las cosas han funcionado bien. O nos decían, uff, si se abren, si le deja a usted que abran los comercios cuando quieran, desaparecerán todos los comercios del centro de las ciudades porque todo el mundo irá a comprar a las grandes malls, a las grandes superficies comerciales de las áreas suburbanas, ¿no? Mm. Bueno, pues no, mentira, los equivalentes a los Walmart o equivalentes a las grandes cadenas comerciales están abriendo tiendas en los centros de las ciudades porque hay mucha gente que prefiere sencillamente ir cerca de su casa. Entonces, lo digo esto para recordar que todas esas veces que los enemigos de la libertad, los que ven con desconfianza la libertad, los que siempre creen que ellos saben mejor que los demás cómo tienen que funcionar las cosas, nos dicen que si se toman medidas de libertad van a ocurrir catástrofes, pues luego resulta que cuando lo ponemos en práctica no solamente no ocurre ninguna catástrofe, sino que las cosas funcionan mejor y a gusto de todos. ¿Qué tan difícil es aplicar estas medidas liberales en un momento en que España es gobernada por el Partido Socialista y es un partido socialista incluso más de izquierda que otros que han gobernado en el pasado? ¿Es fácil o hay una confrontación constante? Bueno, hay una confrontación muy frecuente. Desgraciadamente, nosotros querríamos que eso no sucediera. Tenemos un gobierno nacional que es de una izquierda muy extrema, del que forman parte comunistas del gobierno, y además rivalizan entre los socialistas y los comunistas a ver quién es más de izquierdas, lo cual hace que todo sea más incómodo. Por ejemplo, han hecho una reforma de las leyes laborales que hace las cosas muchísimo más difíciles para contratar a personas y a trabajadores, con lo cual, pues todo especialmente para las pequeñas empresas o para lo que aquí llamamos autónomos, los autoempleados, es mucho más difícil. Y luego tiene otra característica que es muy preocupante y más en tiempos de inflación, que es, desgraciadamente en España tenemos un gobierno adicto al gasto público, se han hecho adictos al crecimiento del gasto público. Esta semana mismo han anunciado un crecimiento del gasto público para el año 2023 que son 50.000 millones de euros más que antes de la pandemia. Y España todavía no ha recuperado el PIB de antes de la pandemia. Pero este gobierno se ha lanzado a gastar y a gastar
generando deuda y eso primero ha contribuido a que haya inflación y el fenómeno de la inflación, ojo que en Europa hacía 20 años que no teníamos inflación, pero ahora ha aparecido y ha aparecido dura. Y claro, la inflación si le metes más gasto público, entonces es todavía peor. Claro. Yo quiero agradecerle Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, el haber conversado con nosotros. Ha sido un gran gusto. Muchísimas Gracias. gracias. Y a usted que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.